Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada iglesia. Que el Señor bendiga a todo su pueblo donde quiera que se encuentren. Estamos en jueves 19 de noviembre y como siempre tenemos que dar gracias al Señor primeramente porque Él nos ha dado vida, nos ha dado la salud y la fuerza para poder estar compartiendo con ustedes un día más, una semana más, la palabra del Señor. Las noticias van y vienen, como un columpio. Algunas buenas, algunas malas. Pero pese a eso, el Señor guarda a su pueblo, nos da la fuerza para sobreponernos cuando las cosas han sido difíciles y aquí estamos por la misericordia del Señor. Vamos a ir entonces adelante con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes en esta hora. Y para ello quiero invitarles a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Ese relato que hay allí tan conocido es el que nos va a ocupar en esta hora, en nuestra reflexión de esta semana, de este jueves. Así es que leo en el nombre del Señor Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. En esta lectura entonces vamos a ocuparnos unos minutitos. Esta conocida historia de los 10 leprosos nos va a aportar en esta hora una enseñanza muy práctica y muy necesaria, considero yo. El relato cuenta que Jesús sale de Perea, donde estaba ministrando, rumbo a Jerusalén y toma la ruta entre Samaria y Galilea. Y allí le salen al paso 10 leprosos rogándole que tenga de ellos misericordia. Y en lugar de extender la mano sobre ellos y sanarlos enseguida, lo que el Señor hace es que los envía a los sacerdotes y dice lo que hemos leído, que mientras estos iban a los sacerdotes, fueron sanados de su lepra. Este interesante episodio, hermanos amados, podría tener 4 puntos de desarrollo. El primero, la similitud que hay entre la lepra y el pecado, que es una cosa bien importante a tratar. En segundo lugar, podría ser la prueba de fe que Jesús hizo a estos hombres, a estos leprosos, al enviarlos primero a los sacerdotes, cosa que se tenía que haber hecho cuando ellos estuvieran sanos ya. 3, el énfasis de Lucas en la gracia de Dios para todos. Lucas es el evangelista que propone el evangelio, la salvación para todo mundo, no solamente para los judíos, sino que para aquellos que, según los judíos, eran excluidos, también para ellos era la salvación. Por lo tanto, el énfasis en esta hora de Lucas también es resaltante, que la gracia es para todos. Y esto se nota cuando señala que Jesús tomó la ruta entre Samaria y Galilea.
Y cuando destaca que el único que volvió a dar las gracias era samaritano. Y cuarto punto que podría verse en este relato es el contraste de actitud que hay entre el único sanado que volvió y los 9 que no volvieron a dar las gracias. Por lo tanto, en esta ocasión, mi reflexión se va a basar en este último punto. Yo voy a elegir este último punto para basar mi reflexión. Y he titulado a mi reflexión de esta semana, Gracias, Señor. Muchas gracias. Se parece a algo que hemos escuchado por ahí, pero no es lo mismo. Algo que nos ayudará a entender de mejor forma este asunto es recordar que la lepra era una plaga asquerosa, una plaga maligna, una enfermedad denigrante y contagiosa. Hablando de contagio en estos días, ¿cierto? Podemos tener la idea de lo que es una plaga contagiosa. Y esta plaga obligaba al enfermo a separarse de su familia y de la sociedad, de todo el entorno, y lo obligaba también a convertirse prácticamente en un pordiosero. Tenían que estar fuera de la ciudad. Y por ende era considerado inmundo. No podía llegarse a nadie. Y cuando estaba cerca tenía que declarar, soy leproso, soy inmundo, para que la gente se alejara de ellos. Por lo tanto, hermanos amados, el ser curado de lepra era un hecho tan espectacular como volver de la muerte a la vida. Y el Señor nos da este ejemplo tan apropiado para que entendamos una lección muy importante que los cristianos hemos estado pasando por alto en este tiempo, que es el ser agradecido. La sanidad que recibieron estos 10 leprosos fue un milagro tan maravilloso que seguramente los llenó de emoción, de felicidad. Y que la ansiedad por volver a sus hogares, por volver a su familia, seguramente los cautivó. Pero uno de ellos razonó por sobre esas emociones, que son lógicas. Cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. Pero uno razonó inteligentemente. Y antes de correr a su hogar, como nos dice acá la palabra del Señor, percibió la tremenda gracia que había recibido. Se dio cuenta qué es lo que había recibido. Y volvió, dice la palabra del Señor, dando la gloria a Dios a gran voz. Y se postró a los pies del Señor y le dio las gracias. Acababa de ser curado nada menos que de lepra. Tremendo milagro. Lucas destaca que este era samaritano, como para darnos a entender que a veces los no creyentes, los no cristianos, podríamos decir, los extranjeros, como acá se dice, los gentiles, podríamos entender también, a veces son más agradecidos que aquellos que se supone que entienden las cosas del Señor. Los samaritanos, hermanos, eran considerados una raza impura por los judíos, eran despreciados por los judíos. Y estos lo tenían como gente idólatra. Por esta razón, había rivalidad eterna entre ellos. Sin embargo, ni Jesús hizo diferencia con este hombre, ni el samaritano se comportó como un idólatra. Y así podemos notar el contraste entre este extranjero agradecido y los 9 restantes ingratos que no regresaron a dar las gracias al Señor. Por sus características y las indicaciones que el Señor dio allí en Levítico capítulo 13, la lepra es símbolo del pecado
y las consecuencias que tiene el pecado. La manera como va contaminando el cuerpo hasta destruirlo y cómo denigra, degrada a la persona tanto física como espiritualmente, ilustra muy bien el daño letal que produce el pecado en los hombres. Y al igual que la lepra separa al enfermo de su entorno, de su familia, de la sociedad, así también el pecado separa al hombre de Dios. Rompe la comunión entre Dios y los hombres. Hermanos, ciertamente Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, por amor a la humanidad. Y Cristo se dio voluntariamente en rescate por el pecador. Estamos claros con eso. Sin embargo, Él espera la gratitud de los hombres. Él espera la gratitud de los salvados. Mucha gente mira el regalo de la salvación, el milagro de la salvación, sin la mínima conciencia que costó la sangre del inocente Hijo de Dios. Y tienen a las bendiciones, a las misericordias del Señor, como cosas obvias o en algunos casos hasta merecidas. Así que de gratitud ni hablar, pues hermanos. Hay gente que no tiene la conciencia de esto. Por eso son mal agradecidos. Inclusive hay personas que osan creer, podríamos decirlo de esa manera, ¿cierto? Osan creer que con una parecida por la iglesia de vez en cuando, una dádiva a la iglesia de vez en cuando, que con eso está todo pagado, está todo bien. Hay gente que no va nunca a un templo, pero manda una ofrenda. O gente que piensa que con ir un domingo arregla las cosas. No hay consagración al Señor, no hay servicio cristiano, no hay compromiso con el Señor, no hay proclamación del mensaje de la palabra del Señor, no hay obediencia, no hay nada. Y a veces se oyen expresiones como, le debo tanto a mi Señor, estoy tan agradecida de Dios, dice algunas personas por ahí, pero sirven al Señor cuando les sobra el tiempo y cuando el camino viene en bajada. Si alguno piensa que a Dios no le interesa nuestra gratitud, noten el reproche que Jesús hace aquí a los 9 que no volvieron. Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Versículos 17 y 18. Mis amados hermanos, está claro que la misericordia de Dios no depende de que si somos o no somos agradecidos. Él lo ha dado por gracia. Pero es un hecho también que el que valora el sacrificio de Cristo y sus grandes misericordias, no puede menos que ser agradecido con el Señor. Y tiene que notarse que es agradecido con el Señor. Y un corazón agradecido, hermanos, siempre va a tocar también el corazón de Dios. El corazón agradecido va a agradar a Dios de igual manera que nosotros nos agradamos de las personas que son agradecidas, ¿cierto? Nosotros valoramos eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecido siempre va a alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, más allá de lo que esperamos. Mira lo que Jesús le dice a este samaritano. Versículo 19. Levántate, vete, tu fe
te ha salvado. O sea que este hombre no solo se fue limpio de su lepra, sino que también alcanzó la salvación, el perdón de sus pecados. Los 9 restantes se fueron contentos, se fueron alegres, se fueron sanos, pero se fueron sin salvación. Iglesia querida, cuánto mal agradecido anda suelto por ahí en este tiempo, que han recibido la gracia de la salvación, pero el día que las cosas no salieron como ellos esperaban, le dieron las espaldas al Señor. Y por esta sencilla palabra, el Señor les está llamando la atención en esta hora. También en el último tiempo, hermanos, antes de la pandemia, cómo se notaba en las iglesias la forma cómoda de servir a Dios y sin compromiso de los miembros. Cada uno tenía su excusa, ciertamente, pero en el fondo la verdadera razón es la falta de gratitud. Porque mientras más comodidad tenemos, menos falta hace el Señor y menos se valora lo que Él ha hecho por nosotros, porque nos da la idea de que no es tanto lo que ha hecho por nosotros, porque finalmente tenemos bastantes cositas, lo estamos pasando más o menos. Entonces, lo que Él hace queda de lado. Este síndrome de la ingratitud se viene dando hace rato en todo orden de cosas y está muy asociado a la insatisfacción. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia a fijarnos más en lo que Dios no ha hecho que en lo que Dios sí ha hecho. Nunca es suficiente lo que hemos recibido como para alegrarnos y estar satisfechos con eso. Por eso somos ingratos y usamos el argumento de lo que no hemos recibido del Señor para no servir a Dios como se debiera y para justificar nuestro desaliento, nuestro desánimo, nuestras pocas ganas de comprometernos con el Señor. Mira, el libro de Proverbios tiene una palabra súper interesante. Dice allí en Proverbios 30, versículo 15. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Y allí está enseñando el predicador acerca de los que no se sacian nunca. Yo me pregunto en esta hora, hermanos amados, ¿habrá alguna sanguijuela por ahí, dando vuelta por ahí cerca de su casa, cerca de su familia, cerca de los suyos? De esos ingratos con Dios y con los padres que siempre dicen, dame, dame, y bien poco dicen gracias. Y a veces nunca hay un gracias, pues. Mira, hermano, una de las características de los hombres en los postreros días, según Pablo a Timoteo, es que serán ingratos. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. El ingrato no valora lo bueno, solo mira lo malo. El ingrato nunca se sacia. Él no es suficiente, parece que hoy está de moda. El ingrato piensa que es tu obligación darle. Y el ingrato cree que lo que le diste es lo que te sobra. Así es el ingrato para con Dios y para con los demás. Mira que te doy la vida, dice el Señor. Pero nosotros decimos, pero no me diste esto otro. Toma esta ayudita, pero no es suficiente. Mira que te aguanto esto, pero es tu obligación. Así es el ingrato. Hermanos amados, no hay cosa más odiosa que un ingrato. Y pensando en que a veces los gentiles son más agradecidos que los propios hijos del Señor,
recuerdo a un poeta mexicano que debió ser más creyente que cualquiera de nosotros seguramente, pero como no es un evangélico, como los que se supone que tenemos que hacer las cosas bien, pongámoslo en ese plano de los que son gentiles. Y este escribió un hermosísimo poema que dice así en alguna de sus partes. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. He aquí un hombre agradecido, hermanos, con la vida, con lo que le tocó. Y a veces nosotros, los hijos del Señor, vivimos quejándonos y renegando de la vida, hasta algunos deseando morirse. Imagínense. Este poeta es Amado Nervo, escritor y poeta mexicano que murió por allá a comienzos del siglo XX, en 1919. Y este poema es hermosísimo. Ojalá lo pudiera leer entero. Usted está ahí en internet. Búsquelo como Ocaso o Vida, estamos en paz. Con esos dos nombres aparece. Vida, estamos en paz, porque así termina el poema. Es preciosísimo. A mí me encanta. Lo recuerdo de mi época de colegio. Amada iglesia, que esta sencilla historia de los 10 leprosos nos ayude a valorar lo que hemos recibido de Dios. No solo a mirar lo que no hemos recibido, sino a ver también las cosas buenas que hemos recibido de parte del Señor. Y nos ayude también a ser agradecida con los demás, agradecido con el resto de la gente. Si bien, según la historia, son más los ingratos que los agradecidos, procuremos nosotros ser parte de ese pequeño remanente que agradece al Señor, que volvió al Señor para postrarse ante sus plantas y darle gracias. Debemos ser agradecidos con Dios, con la familia que nos soporta, con nuestros padres, hermanos queridos. A veces hay bastante ingratitud con los padres. Debemos ser agradecidos también con la iglesia que nos acoge y que ora por nosotros. Debemos ser agradecidos con los que nos han tendido una mano en algún momento de nuestra vida. Debemos también agradecer el bonito que por ahí ha llegado, que no será mucho, pero algo es, pues hermanos, entonces hay que ser agradecidos. Agradezcamos a Dios también, hermanos amados, por la paz que aún tenemos en Chile. No sabemos cuánto tiempo más va a durar, pero aún tenemos paz, aún tenemos libertad para predicar el Evangelio. Seamos también agradecidos con el pan que nos falta en nuestras mesas. Hay muchos que hoy día ni dan gracias por el alimento ahora. Han perdido no solo esa costumbre, sino que esa justicia que hay que hacer, da gracias a Dios por los alimentos. Seamos agradecidos. Podrán haber muchas cosas malas, estamos de acuerdo, pero aprendamos a ver también las cosas buenas, a ver el vaso medio lleno, como dicen por ahí, no solamente el vaso medio vacío. Hermanos amados, que el diablo no te marchite, sembrando en ti ingratitud, insatisfacción. Seamos de esa gente que da gusto darle, seamos de esa gente agradecida. Al terminar, quiero decir que los años ayudan mucho a ser agradecidos, a ser justos con esto. Enseñan a valorar lo que en otro tiempo no valorábamos. También las experiencias de la vida ayudan a ver también aquello que es justo agradecer. Conmigo han habido mucha gente que ha sido instrumentos del Señor y que nos han bendecido y que yo recuerdo con gratitud y con cariño. Y en este momento viene a mi mente unos sencillos pastores de Chañaral, muchos años atrás, que sin conocernos, hermanos queridos, un matrimonio de pastores nos dio oncecita con mi esposo
una tarde que pasamos a señalar buscando a otro pastor conocido y que no encontramos allí, no lo hallamos. Y este pastor nos llevó para su casa. Necesitábamos hacer la hora en la noche para tomar otro bus que nos llevaría a Antofagasta con mi esposo. Y este pastor nos llevó para su casa, nos tuvo allí, nos dio oncecita en tiempos de pobreza, por hermanos, que eso se valoraba, que eso era importante. Y yo recuerdo a ese pastor siempre con mucho cariño a ese matrimonio. Nunca se me va a olvidar esa mano que me tendieron. Y en otra ocasión, recién había tenido a mi hijo menor y el dinero estaba escaso en ese tiempo. Y un pastor amigo me envió una tarjetita de saludo y dentro de la tarjetita venía un billetito. Y que yo recuerdo que me alegró mucho porque me sirvió mucho ese billetito en ese momento. Son cosas que quedan en el corazón, que nos marcan y que me han enseñado a ser agradecida con esas cosas. Siempre valoro eso y el pastor hasta el día de hoy. Hoy es un pastor que subió de rango. No voy a dar datos. Subió de rango. Y ves que lo veo, me acuerdo de ese gesto, hermanos. Hay que ser agradecido con aquellos que nos han tendido la mano en algún momento. Pero mayormente debemos ser agradecidos con el Señor, porque lo que Él ha hecho con nosotros no tiene precio y lo hemos recibido sin merecerlo. Iglesia querida, no seamos de los 9 que no volvieron. Procuremos ser de ese pequeño remanente que es agradecido con el Señor. Estamos en días donde muchas cosas malas están pasando, pero aprendamos a ver lo bueno y a agradecer al Señor cada día por lo que tenemos, porque puede ser que mañana eso que ahora no valoramos no esté y va a ser peor. Seamos agradecidos para agradar a Dios y para que Él siga teniendo misericordia de nosotros. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para la iglesia en este día. Bendigo al Señor por sus muchas misericordias y porque me hace portadora de este mensaje. Nos encontramos, si el Señor así lo quiere, el domingo a las 6 de la tarde y el próximo jueves, como hasta ahora también, como siempre. Que el Señor bendiga a su iglesia. Mira el rocío sobre la rosa blanca, las golondrinas quebrar de pronto al vuelo y aquel arroyo bajar de la montaña como una nube fina que baja del cielo. Oye el final que llega desde el monte, las copas verdes con nidos de esperanza. Quieres mirar de pronto el horizonte, parecería que los ojos no te alcanzan. Eso es Dios y nada más. Eso es Dios y nada más. No hay nada que se pueda comparar a este cuadro que Él pintó y de un soplo vida dio. El arco iris cuando pasa la lluvia, con sus colores le ha dado al gris consuelo, y el campo verde con 1000 espigas rubias, toda la vida que le
hay nada que se pueda comparar a este cuadro que él pintó y de un soplo vida dio. No hay nada